Buenas noches, Ángela. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Bien, gracias. Fíjese que yo le quería platicar. Usted fue la que me mandó sus escrituras para que las revisara. Sí, licenciada. Pero ¿por qué me pone dos, donación entre vivos y donación por causa de muerte? Porque ahí decía donación entre vivos, causa de muerte. Era uno solo, licenciada. Ahorita vamos a verificar. Ahorita vamos a verificar, solo que me permite, solo voy a jalar mi lente. Que la luz esta que tengo aquí no me funciona, pero aquí voy a dar clase porque aquí tengo mi computador. Ahorita vamos a revisar. Usted fue la señorita que tenía que exponer anteriormente. Vamos a ver. El día. Yo soy el número Solo es la 9. donación entre vivos. Ah, La yo iba número a hablar 9. sobre La los número dos. 9. Porque expuso, vamos a ver, expuso Lester la compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria, la compraventa con pacto de reserva de dominio, esa no la han expuesto. Y luego está la donación entre vivos. Luego sigue la de hoy, la clase de hoy. Hoy tenemos que es constitución de servidumbre paso, constitución de servidumbre de acueducto. ¿Dónde está la otra donación que usted dice por causa de muerte? Es que en el que usted nos mandó dice donación. Pero es el calendario diario, porque hay un ¿Sí? calendario diario que tiene número de clase y fecha. Sí, donde dice primer parcial y No, ese es especifica. el cronograma. Yo le pregunto si usted tiene su calendario de actividades diarias, donde está la clase del 26. Vamos a ver. Y luego está la clase del 30, que es hoy. Ah, ya. Sí, yo creo que el que leí fue el cronograma, licenciada. No, a usted solo le corresponde exponer lo que es la donación entre vivos. Ay, pues está bien, licenciada. Yo me había preparado para las dos, pero entonces voy a leerla. Solo voy a explicar la donación entre vivos. Sí, sí tiene el contenido y lo práctico de las dos, preséntelo, pero yo creo que a otro compañero, vamos a ver hasta dónde le toca donación. Testamento, donación por causa de muerte. No, fíjese que esa está para el 2 de agosto. Entonces mejor no, solo la donación entre vivos. Bueno, está bien, licenciada. Entonces la donación entre vivos. Sí, deben de conseguir su calendario, pero de actividades diarias, para poder tener bien la información. De acuerdo. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de compañeros para la clase. Bueno. A ver. 9. Licenciada, buenas noches. Hola, Cristina. Buenas noches. Mire, antes de que se conecten los demás compañeros, yo soy la número 15, pero yo estaba viendo que a mí artículos me tocan. ¿Qué fecha tiene? 13, 14 es constitución de servidumbre de paso por utilidad pública comunal y el 15 es donación por causa de muerte. Es que ustedes tienen que tener un calendario de actividades diarias. El cronograma, yo les repartí dos cosas. Yo el primer día de clases les repartí lo que es el cronograma de actividades, que es el que tiene el coordinador de carrera. Y luego yo comparto con ustedes un calendario de actividades de clase que tiene el módulo, la actividad a desarrollar, la plataforma a utilizar, el punteo asignado, el contenido a evaluar y la fecha. O sea que la clase número 1 fue el 5 de julio, la clase número 2 fue el 9 de julio, la número 3 el 12 de julio, la número 4 el 16 de julio, la 5 el 19, la 6 tiene 23, la 7 tiene 26, la octava clase, que es el día de hoy, es la fecha de hoy, 30 de julio.
Y de ahí nos pasamos al 2 de agosto, que es con la clase número 9. Y así nos vamos hasta que lleguemos a lo que es ya el primer examen parcial, que está programado, ya es, ahí sí nos vamos al cronograma, que entra el primer parcial, es, vamos a ver qué fecha tiene el primer parcial. Tengo también les pasé el calendario, donde tenemos las fechas en forma específica. Vamos a ver el calendario. Que yo no tengo ese porque yo me integré después, quizá por eso. Permítame un segundo, ahorita solo voy a pasar el calendario porque se lo tengo en el otro curso. Sí, pero esa es la importancia de, si usted se integró después, está bien que pregunte porque usted no tiene la información que es la que le... Vamos a ver, aquí tengo los calendarios. Vamos a ver, tenemos la primera recuperación, luego tenemos el primer examen parcial. Ustedes están en el 10º, ¿verdad? Derecho notarial 4. Tenemos examen el 9 de agosto. O sea que ahorita yo ya tengo examen, ya tengo hecho el examen, porque el último día de clases para ustedes ahorita, antes del 9 de agosto, sería el 2 de agosto, que es la clase número 9. Esa. Y la del 6 de agosto, que es la clase número 10. Y ahí ya tenemos la semana de exámenes parciales. Entonces, usted es la número 15, entra todavía dentro de la clase número 10. Y el tema que le corresponde es la donación por causa de muerte. El último día antes de entrar a sus exámenes parciales. Y van a entrar 15 temas, que son las 15 personas que han participado. Bueno, es decir, no son 15 personas las que han participado. Bien 15, porque cada una tiene una escritura. Si usted desea, en el grupo, le voy a suplicar a quién es el presidente del 10º. Permítame, señorita, vamos a preguntar quién es el presidente del 10º. Buenas noches. Es Mateo, licenciada. Ah, pero Brandon es Brandon. Pero Brandon no se ha conectado ahorita, ¿verdad? No, todavía no, licenciada. Lo que pasa es que para que me hiciera el favor de compartir, o algún compañero de los que sí estén conectados, que tengan el calendario de exámenes parciales, que fue que se les pasó en la primera clase, que nos conectamos. Tenemos también el cronograma de actividades y la planificación diaria, porque hay una compañera que no la tiene. No sé si de los compañeros que están conectados, buenas noches, alguien quiera compartir, por favor, el calendario de exámenes parciales, lo que es el cronograma y lo que es el calendario de actividades diarias. Ya que hay una compañera que necesita esa información. Si no, yo se la puedo dar con mucho gusto, pero me tendría que hablar mañana en la mañana para que yo se la pase a su WhatsApp. Porque yo la tengo, pero no la tengo ahorita aquí como para compartirse. Va, está bien. Sí, si no tiene usted ningún compañero que la pueda apoyar. Compañeros de los que están conectados, sabemos 12 personas, 11. ¿Quién tiene el calendario de exámenes y el cronograma de plan diario para que lo puedan compartir en el grupo de WhatsApp? Pero mire, compañera, si usted lo busca ahí en el grupo de WhatsApp, ahí fue donde yo lo compartí. La fecha del primer día de clase fue el 7, me parece. El primer día de clase fue 5 de julio, perdón. Busca usted sí forma parte del grupo de WhatsApp. Sí, es que yo me integré después del 5, entonces por eso no me aparecen los documentos. Está incluso adherida al grupo hasta después del 5, ya formaba parte de ese grupo porque es el mismo. No creamos un nuevo, no que es el mismo que traemos es el mismo grupo.
Sí, pero yo cambié de teléfono. Ah, bueno. Entonces yo mañana, solo recuérdeme de que a las 10 de la mañana yo con mucho gusto le voy a compartir. Y el tema ya se lo dije, ¿verdad? Que es la donación por causa de muerte, la que le corresponde. Y sería el último día de clase antes del primer parcial. Está bien, Ligda, gracias. Vaya para servirle. Ligda, buenas noches. Buenas noches, doña Norma. Una consulta, dice compañera Angie Marroquín que si la puede aceptar, dice. Sí, ahorita estoy aceptando. Gracias, doña Norma, por avisarme. Bueno, el día de hoy nos encontramos reunidos para dar inicio a la clase correspondiente de Derecho Notarial 4. La fecha de hoy es 30 de julio del 2021. Vamos a tener a bien escuchar a 3 compañeros, o a 4 me parece, porque se quedó atrás Ángela Cristina va a exponer hoy. Ella se excusó cuando le correspondía su exposición, entonces va a exponer el día de hoy. Y tenemos pendiente a quién más, Aquino, apellido Aquino. A Sandra Karina Aquino Castañeda. Se encuentra conectada la compañera Aquino Castañeda. No. Bueno, entonces vamos a tener a bien escuchar a la compañera Ángela Cristina Valdizón López, que el día de hoy va a exponer en relación a la donación entre vivos. Antes de que ella inicie con la exposición, tengo como 2 días de estar pensando mucho en mis alumnos. Sabido es por ustedes que yo tengo a cargo Derecho Notarial 1, 2, 3 y 4 en el área de profesionalización, y durante este semestre comparto con el 8º semestre y con el 10º. Entonces tengo la dicha de cerrar con las promociones, ¿verdad? Porque ustedes están en su último año. Y quiero manifestarles, antes de que inicie la exposición, que he estado muy satisfecha al escuchar cómo ustedes, cada quien en sus particularidades, porque cada uno expone de diferente forma, cada uno asimila de diferente forma, pero estoy muy satisfecha, ya que cuando yo veo las exposiciones, me doy cuenta la evolución que han tenido, porque he compartido con ustedes desde el 7º semestre, y me puedo dar cuenta cómo han cambiado y cómo están de bien en relación a profesionalismo, su lenguaje. Los veo que se conducen ya más calmados, no tienen muchos nervios, tienen seguridad. Y quiero felicitar también a los compañeros que se toman el espacio para conectarse cada día de clase que corresponde. Y no solamente conectarse, sino que también reciben la clase, porque yo me doy cuenta, y ahorita ya viene la primera prueba, donde también yo me doy cuenta quiénes son los alumnos que sí reciben clases y los alumnos que solo se conectan para tener la asistencia, y que yo vea que sí están conectados, y a veces yo hasta los he llamado y no aparecen porque están, yo no sé haciendo qué, porque yo no me podría conectar en algo e irme a hacer otra cosa con la pena de que me pueden llamar, ¿verdad? Porque ustedes son la parte importante. Ustedes son la razón de ser de esta conexión. Fíjense que la razón de ser de esta conexión no soy yo soy la anfitriona porque a mí se me delega esa función. Pero la parte importante aquí son ustedes. Y realmente son importantes para mí. Y quería decírselos porque estaba yo pensando, por ejemplo, tengo a la alumna Quiroa González. Yo no sé si usted ya fue nombrada excelencia como alumna o solo fue candidata. Buenas noches, licenciada. ¿De este año me está hablando? ¿O del año pasado? No, solo
Ay, ¿cuándo fue? El año antepasado, creo. Sí, cuando Ajá. todavía íbamos a clases presenciales. Ajá, y yo recuerdo que también este año nos pidieron, gracias Rosy, nos pidieron a nosotros las calificaciones de los mejores alumnos. Y yo recuerdo que estuvo otra vez dentro de los mejores alumnos. Y así mencionamos como a 6 o a 7, que no tengo ahorita tan presente. Pero sé que hay gente que está ahí realmente interesada, pues, en lo que estamos haciendo. Porque es un esfuerzo doble el que estamos haciendo con este tipo de clases virtuales, ya que ninguno de nosotros se inscribió para recibir clases virtuales, ni ningún docente de los que estamos ahorita en esto, estábamos tampoco solicitando empleo para dar e impartir una docencia virtual, precisamente porque pues no es mi fuerte la computadora, porque en mi época yo no utilizaba computadoras y para mí todo esto es nuevo, entonces es un grado de dificultad. Sin embargo, yo he ido evolucionando con la ayuda de ustedes. Beckley es otro alumno que me ha apoyado en relación a enseñarme cómo es el uso de las plataformas y muy amablemente se ha prestado para eso. También Brandon Mateo también ha sido una persona que para mí ha sido indispensable pues en la evolución que también yo misma he tenido a la par de ustedes. Y eso era lo que quería compartirles, porque a veces uno no motiva al alumno diciéndole realmente cosas que uno se guarda, ¿verdad? Y yo estaba pensando y digo yo, realmente deben de tener una nota doble, porque el esfuerzo que están haciendo es doble. Y yo lo he tomado en cuenta y siempre cuentan conmigo para cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita la compañera que dice que ella retomó clases después del primer día, yo los insto a que tengan confianza de poderme abordar y poderme preguntar, mire, yo no tengo el calendario, mire, yo no tengo la fecha o quiero exponer, pero quiero que me revise la escritura. Tal vez les fallo en el sentido de que no lo hago inmediatamente porque yo también tengo otro trabajo que es atender mi oficina y entonces a veces por cuestiones laborales de la oficina yo no puedo hacerlo inmediatamente. Pero, por ejemplo, la compañera me solicitó eso y le revisé su trabajo y sí me doy cuenta de que está bien, ¿verdad? Para ya no tener problemas. Entonces, eso era lo que les quería compartir y que los quiero mucho y que espero que terminemos todos el curso y que terminen los que ya llevan con el curso número 50, que es la culminación de su carrera. Yo los felicito, ¿verdad? Porque ahorita va a salir ya una nueva promoción y es los últimos días de su tarea como estudiantes virtuales, ¿verdad? Porque de esta forma va a ser que van a cerrar. Y ya solo les queda su práctica a los que todavía les hace falta y su preparación para los privados, ¿verdad? Que ahí pues nos volvemos a encontrar. Si es que en el sorteo yo les salgo para su examen técnico profesional de notariado, pues estoy para servirles, ¿verdad? La razón de ser de todo esto son ustedes y los quiero mucho y ojalá que continuemos así y que aprovechen los 90 minutos que a veces tenemos para compartir. Bueno, entonces vamos a proceder a escuchar a la compañera, solamente que fíjese que tiene compartida la pantalla en su parte práctica. No sé si la puede cambiar para la parte teórica, que es la primera que vamos a escuchar. Fíjese, licenciada, que había que hacer diapositivas entonces. No necesariamente. Pero yo iba a poner una vez la parte práctica. Bueno, mientras iba explicando. ¿Está bien? está bien. Bueno, licenciada. Solo una consulta. Aquí como yo tengo la escritura también de la donación, ¿esa se la dejo al compañero o hoy tendría que hacer otra donación mortis causa? Esa le corresponde a ella. Usted solo limítese a compartir lo que es la donación entre vivos y a explicar lo que tiene para nosotros en relación a la misma. Y la donación mortis causa le corresponde a la compañera que estuvo preguntando anteriormente, que se llama Otilia, me parece. Y a ella le toca el punto número 15, que es la donación por causa de muerte, que es la mortis causa.
Ah, está bien, licenciada. Bueno, Ujú. compañeros, feliz noche a todos. Fíjense que acá ustedes van a recibir un documento donde van a estar ambas. Va a estar la donación entre vivos y la donación mortis causa, pero solo le vamos a poner atención a la donación entre vivos, que me tocó esta noche. Entonces, para comenzar, en la donación existen diferentes clases. Entre ellas está entre vivos, está mortis causa o por causa de muerte, está la pura y simple, gratuita, onerosa y remuneratoria. Pero en esta ocasión vamos a hablar solo de la entre vivos. ¿Qué es la donación entre vivos? Es un contrato traslativo de dominio donde existe un acto de liberalidad y de una forma gratuita viene el donante y le da la propiedad de una cosa al donatario, que es quien lo acepta. Entonces, hay diferentes elementos en ese concepto, como está el acto de liberalidad, el beneficio para quien lo acepta, que es el donatario, y también está esa designación de gratuidad, de que es gratuita. Los elementos de la donación entre vivos están los elementos personales, que es el donante, que es quien va a dar la propiedad de la cosa de forma gratuita, y el donatario, que es quien lo acepta. Está el elemento real, que es la cosa objeto de la donación. Está el elemento formal, que es la escritura en que se va a realizar, siempre que sea un inmueble registrado en el archivo general en el registro de la propiedad. Existe también, es muy importante mencionar que en el mismo acto puede que no se dé también la aceptación de la donación. Puede que venga el donatario y diga y no esté enterado de la donación. Entonces, al llegar el momento de que llega a uno, el cliente pidiéndole a uno que haga la donación entre vivos, uno la realice y se notifica al donatario para que él, en otra escritura diferente, realice la aceptación de la donación a su beneficio. Ujú. Entonces, ¿qué sucede si esta donación entre vivos se realiza no directamente por el donatario, la persona en sí, sino que se hace por un apoderado o se realiza por medio de un mandatario? Entonces, aquí se necesita que se haga por medio de mandato o se haga por medio de un poder especial en el cual se debe designar al donatario, principalmente, ¿verdad? Entonces, Al donante. al donante, Ajá. se debe de designar al donante. También se debe especificar bien cuál es la cosa objeto de la donación y también las condiciones, si es que existieran condiciones para la donación. Ahora, ¿qué sucede si es un menor, es un incapaz o es un ausente? Entonces, quien puede aceptar esta donación es el representante legal. Pero, ¿qué sucede si la donación no es entre vivos? Y si en el lugar de eso hay una donación remuneratoria u onerosa. Entonces se necesita que haya una autorización judicial para poder aceptar si es un menor de edad, un ausente o un incapaz. Entonces se necesita de esa, por necesidad o por utilidad. En el artículo 1800, por aquí lo tengo anotado, 1855 dice, donación entre vivos. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito, dejándonos guiar por la ley por el Código Civil. Es importante mencionar que al momento de realizar la escritura de la donación entre vivos, se debe estimar el valor de la donación. El donante debe de estimar. Un ejemplo, acá en esta escritura, ustedes van a revisar van a verificar cuando la leamos, que existe el valor de esa donación. Está 25,000 quetzales. Debe existir
Ya van a ustedes entender por qué tiene que existir ese valor determinado. Pero se determina que no es valor del precio, no es precio, sino que es una estimación. De la donación en sí. Estimación, ajá. Ujú. ¿Qué más? Obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de donación entre vivos. Debemos de verificar tener los documentos personales de identificación de las partes, donante y donatario. También debemos de verificar que exista el título con el que el donante está acreditando la propiedad, que es la propiedad del objeto de esta donación. Y también el último recibo de pago del YUSI, del Impuesto Único sobre Inmueble. Deben existir debemos tener a la vista esos 3 documentos para que se haga de la manera legal, como notarios que somos. Las obligaciones posteriores está razonar los títulos o documentos que tengamos a la vista y que producto de esta donación van a ser modificados. Debemos razonarlos como notarios. También debemos tener ese testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de esta escritura de donación entre vivos. El testimonio o primer testimonio también para el donatario, el cual se presenta al registro de la propiedad con su duplicado para su registro. Y el aviso a la municipalidad de la localidad donde se esté realizando este instrumento. Y también a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de ICABI. ¿Qué impuestos vamos a cubrir al momento de realizar esta escritura? Por eso es que debe estar estimada la donación, porque uno de los impuestos que se deben de llenar en el testimonio especial es el 2 por millar, o sea, 2 quetzales por cada 1000. Entonces, aquí en esta escritura existe un valor determinado, pero no debe exceder el impuesto que vamos a pagar de 300 quetzales. ¿Ese es en relación a qué impuesto, dijo? Al impuesto del timbre notarial. Ah, sí. Ajá. No debe exceder de 300 quetzales. Entonces, también el testimonio para el cliente, ese es un impuesto que también a ese testimonio se le debe acompañar con el pago del IVA, que actualmente es del 12% y es del valor estimado de la donación. Entonces, quiero hablar un poquito sobre las diferencias que existían con la otra, pero vamos a pasar de una vez a la escritura. Entonces, recordemos, compañeros, de no tomar en cuenta la número 10 que está aquí, igual se los voy a colocar en el WhatsApp cuando les mande el archivo, porque de una vez coloqué ambas acá, entonces solo es la número 9, la de entre vivos. Entonces... Ahorita va a empezar ya con la parte práctica. Sí, licenciada. Solo me va a permitir un segundito. Como se pueden dar cuenta, todos los que nos encontramos conectados han podido escuchar que nuestra compañera ha expuesto lo que es relacionado al contrato de donación entre vivos. Y ella manifestaba, y voy a hacer énfasis en señalar, que este contrato se encuentra dentro de los traslativos de dominio. O sea, estamos todavía dentro de los contratos identificados como traslativos de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Ella señalaba muy acertadamente la liberalidad que va a tener el donante para una propiedad. En este caso, ella tiene señalado un bien inmueble debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, el cual va a ser el objeto de la liberalidad del donante, que en este caso forma parte de los elementos, ¿verdad?, personales dentro del contrato. Él va a liberar esa propiedad y se la va a donar a otra persona, que en este caso va a ser un donatario. Ahí especificaba que la donación va a poder ser para una persona civilmente capaz o va a poder ser para un incapaz, para un menor o para un ausente. Ella señalaba que estas 3 personas señaladas en ese orden tienen que tener un administrador de sus bienes, ¿verdad? Entonces tienen que tener autorización judicial para poder aceptarla. También ella hacía una aclaración importante dentro de este contrato, que es el hecho de que a veces solo se presenta a su oficina profesional la persona que va a liberar el bien inmueble, que en este caso es el donante, y no así el donatario.
Entonces ustedes tienen que tener el amplio conocimiento de saber que la donación se puede realizar en una escritura pública y tendrían que citar al donatario o a los donatarios, si fuera el caso, para que se presenten, y en otro instrumento público, en otra escritura pública, tendrían que hacer la cláusula de aceptación, ¿verdad? La comparecencia para la aceptación de la donación. En este caso, se está señalando lo que es la donación de un bien inmueble. Por tanto, ella dio previas y posteriores de las obligaciones en las cuales señaló qué cosas tenía que tener a la vista y qué cosas sucedían. Habló de los impuestos que generan y por qué tiene que tener un estimado, porque se encuentra sujeta. Las donaciones, ya sea entre vivos por causa de muerte y cualquiera de sus modalidades, está sujeta al pago del impuesto al valor agregado, al IVA. Entonces, ese punto lo tienen que tener claro, porque a la hora de que dentro del examen a ustedes se les solicitara el fraccionamiento de este contrato en particular y previas y posteriores, dentro de las posteriores tenemos que extender el primer testimonio a la persona interesada, que en este caso va a ser el donatario, y se tiene que estimar el valor del inmueble en el sentido de que sobre ese valor que se estima se va a calcular el impuesto del impuesto al valor agregado, que es el 12%. Entonces, ya cuando es el testimonio especial que va para el Archivo General de Protocolos, ese ya es otro asunto, ¿verdad? Que se no puede bajar de un quetzal ni subir de 300, y ese es el que se va a estimar por el 2 por millar. Pero va a ser se va a calcular sobre la estimación del valor que ella acaba de indicar que va a tener esa donación. Entonces, luego de hablar de esto, se puede decir que es un acto de desprendimiento de parte del donante para el donatario. Ella mencionó un artículo, pero dentro de la regulación legal que podemos nosotros señalar, vamos a tener el Código Civil, Decreto Ley 106, en el cual se señala primero lo que es un contrato, luego lo que es una donación, ya sea pura, simple, remuneratoria o onerosa o gratuita, ¿verdad? Que en este caso la onerosidad va a consistir en que se va a dar algo a cambio, ¿verdad? Se vuelve onerosa. Cuando es gratuita, pues no se da nada a cambio, sino simplemente solo se recibe. Cuando es condicional es porque para poderse ejecutar va a haber que, para poderla recibir y aceptar y ponerla a su nombre y a la donación, tiene que cumplir con una condición específica. Y cuando es pura y simple, que es, me imagino, la que usted va a presentar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un fundamento, los elementos, obligaciones previas y posteriores. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta de la parte teórica, antes de que ella empiece ya con lo que es la parte práctica. Aparte de obviar el hecho de que ella dice e indica que dentro del documento que ella les va a compartir van los dos tipos de donación, que es la entre vivos, que es la que le correspondió a ella en el calendario de actividades diarias, y va también la mortis causa, que esa le corresponde a la compañera que le corresponde el tema número 15, que va a ser la exposición del último día de clases antes del primer parcial. No sé si algún compañero quiera intervenir, quiera aclarar algo, compartir algo, corregir, ampliar. ¿No? Entonces, siga con la parte práctica, compañera, ya propiamente con la escritura. De acuerdo. Solo quería agregar algo. En la donación entre vivos, esta se considera irrevocable, a diferencia de la por causa de muerte que puede ser revocada. Entonces es como un punto importante si nos llega a tocar en el examen. Esta es irrevocable por ser un contrato y la otra por ser solo un acto de última voluntad es revocable. Entonces, ¿Por qué único? Ahora yo le voy a pedir que, como está diciendo que es una condición especial, ¿por qué única causa se podría revocar? Ingratitud del donatario. En este caso, un ejemplo.
Un ejemplo podría ser, bueno, yo imagino, ¿verdad? que estoy estudiando para abogado, pero supongamos que el donante se entera de que el donatario está intentando asesinar, Sí, asesinarlo, causarle la muerte para poder... causarle la muerte, ajá. Entonces, entonces se entera de esta razón o motivo y tiene 6 meses desde ese momento para revocar la donación. Eso es lo que a mí se me vino primero, licenciada, cuando empecé a pensar en razones, ¿no? Entonces, O sea que da una opción, ¿va? Volverse Sí, da asesina para opción. poder tomar posesión Sí, de la... ya no de la- existe Bueno, el donante, entonces ya puede. vamos a suponer que eso ni siquiera lo vamos a pensar porque no está bonito, ¿verdad? Pero puede darse. O si no, también la ingratitud consistiría en que cuando el donante liberó su propiedad como un gesto de buena voluntad, su situación económica se lo permitía y no le ocasionaba ningún menoscabo en su propiedad ni en su vida, ¿verdad? En cambio, puede ser que llega un momento en el que él va a necesitar económicamente disponer de ese bien y por ese motivo se va a poder revocar. Porque no va a pasar hambre la persona que está donando cuando tiene un bien que él puede reclamar para poder vivir. Ese sería otro ejemplo mejor en lugar de la matanza esa, va, pero se puede dar. Bueno, continúe con la exposición de la parte práctica. De acuerdo. Bueno, entonces aquí encontramos la escritura número 9 en la ciudad de Jalapa, del departamento de Jalapa, el día 6 de febrero del año 2021. Ante mí, Ángela Cristina Valdizón López, notario. Comparece por una parte el señor Steven Esober Recinos Coló, de 50 años de edad, casado, guatemalteco, técnico en administración de empresas, con domicilio en el departamento de Jalapa, persona de mi anterior conocimiento, a quien en el curso del instrumento se le podrá denominar el donante. Y por otra parte, perdón, la señorita ahí se olvidó, Madison Alesia Recinos Pérez, de 19 años de edad, soltera, guatemalteca, perito contador de su domicilio, persona de mi anterior conocimiento. Ah, le puso el señor. Sí, Eso lo va a tener que corregir. Ajá. Sí, lo voy a corregir, licenciada. Perito contador, aquí en el transcurso del presente instrumento se denominará la donataria. Doy fe. A, los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados, B, que se encuentran en el libre ejercicio de los derechos civiles y que por el presente instrumento celebran contrato de donación entre vivos, de conformidad con las cláusulas siguientes. Entonces, aquí ya pasamos el inicio de la introducción de la escritura y ya estamos empezando con el cuerpo. De conformidad con lo que se quiere. Primero, manifiesta el señor Steven Esober Recinos Coló, que es propietario de la finca rústica y está en el registro general de la propiedad general de la zona central, al número 56, folio 56 del libro 2400 de Guatemala, que identifica el inmueble situado en el kilómetro 30 de la carretera El Salvador, que tiene las medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción de dominio. Segunda, manifiesta el señor Steven Esober Recinos Coló que por el presente instrumento dona en forma gratuita, pura y simple, el inmueble identificado en la cláusula anterior a favor de su hija, Madison Alesia Recinos Pérez. Normalmente se da entre padres e hijos, también se puede dar entre tíos y sobrinos, abuelos y nietos, y en muy pocas ocasiones tal vez suceda entre extraños, tal vez por la amistad que existe entre ellos o por muchas razones. En la donación se incluye solo todo... vamos a interrumpirle ahí ya que usted da la opción para explicar. Por otras múltiples razones serían, porque a ustedes siempre les preguntan las personas, sus clientes les van a preguntar, ¿en qué forma yo puedo regalarle un bien a mi hijo o a mi hija en este caso, verdad? Pero yo no quiero que a la hora de que ella se divorcie o se separe de la persona con la que está casado, esa persona le vaya a querer quitar la mitad de sus bienes por los gananciales. Entonces, como dentro de los gananciales no entran los bienes que son donados, las herencias y todo lo que ha sido donado no entra. Entonces es una forma como ustedes van a asesorar a su cliente y le dicen, bueno, entonces la única forma de rescatar que ese bien no vaya a entrar dentro del derecho de gananciales a la hora del divorcio, entonces lo vamos a hacer en donación, aunque pague el IVA, porque paga el 12%, va a pagar más que una compraventa, por ejemplo, que sería otra traslativa de dominio que usted podría sugerir, que paga solo el 3%, porque esta ya lleva varias inscripciones.
Pero la compra-venta se supone que ha sido hecha por ser compra-venta, ¿verdad? Con el dinero que se ha trabajado dentro del matrimonio, ambos. Entonces, esa es la causa por la cual a veces ustedes como notarios y como notarias tienen que sugerir que se hagan donaciones entre vivos. Continúe. Bueno, en la donación se incluye todo lo que de hecho y por derecho le corresponde al mismo, estimando dicha donación en 225,000 quetzales. Donación que no le perjudica por contar con otros bienes e ingresos que le permitirán vivir decorosamente y cumplir con sus propias obligaciones. Tercera, el donante hace constar de manera expresa que sobre el inmueble descrito no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte y el notario le advierte de las responsabilidades en que incurrirá si lo declarado no fuere cierto. Cuarta, por su parte manifiesta la señorita Madison Alesia Recinos Pérez que acepta los términos relacionados, la donación que se le hace, dando los agradecimientos al donante por el gesto de liberalidad. Quinta, por último, los otorgantes aceptan el contenido íntegro de este contrato. Doy fe. A, de todo lo expuesto. B, tuve a la vista el título de propiedad. C, advertidos a los otorgantes los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación relativa a la inscripción del testimonio de esta escritura en el registro de la propiedad. Y D, leí lo escrito al otorgante, si quieres entrar de su contenido, objeto y demás efectos legales, acepto, ratificar mi firma. Aquí ambos firmaron, pero como ya habíamos explicado con la licenciada, puede darse de que aquí solamente esté el donante y exista otra escritura de aceptación de la donación. Y ya después, ante mí, y nosotros colocamos nuestra firma y nuestro sello para darle fe a la escritura. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta solo le va a corregir lo del señor por la señorita o solo le quita el señor y ahí puede quedar solo el nombre. De acuerdo. Muchas gracias por su exposición. No sé si algún compañero quiera participar. Este es el momento para hacerlo. ¿Alguna duda que haya quedado en el ambiente? ¿Alguna aclaración? ¿Alguien que trabaje en alguna oficina con sus padres o con sus hermanos o con sus parejas o con sus esposos que tengan alguna otra experiencia que quieran compartir con nosotros? Eso es importantísimo. Las experiencias que se comparten, eso es lo importante en estos cursos, ya que ustedes a la hora de encontrarse en la práctica notarial van a estar solos, ya no van a estar en un grupo de 37 como estamos ahorita, donde podemos compartir múltiples experiencias, ¿verdad? No sé si Sí, quieren buenas compartir. noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Edgar. Sí, buenas noches. Buenas Bien, noches. bien, gracias a Dios. Con una pregunta. En la actualidad se ha hecho mucho, ahí sí que los contratos de traslativo de dominio se hacen mucho con escrituras públicas, ya, o sea, en el sentido que se hacen compraventas de 300 quetzales, ¿verdad? A las propiedades. No sé si eso pueda tener algún problema en el futuro, como por ejemplo una simulación o una innovación, una simulación más que todo. Lo que pasa es que usted ya ahorita en la práctica tenemos nosotros como notarios en el ejercicio, la compañera señalaba dentro de las previas, le tienen que poner a la vista el último recibo del impuesto único sobre inmueble. Por ejemplo, aquí en Jalapa ya nuestra municipalidad cuenta con una oficina de catastro y lleva el control del pago del YUSI de todas las propiedades que se encuentran inscritas. De llegar a su oficina alguna propiedad que no tuviera registro del YUSI, usted tiene que aperturarle matrícula y es el YUSI el que va a evaluar esa propiedad y usted ya no le va a poder poner 100 quetzales ni 300 quetzales. Nos vamos a basar en el precio que tiene en la matrícula aperturada para el pago del impuesto trimestral. Y es por eso que ahora ya no existen ese tipo de valores dentro de los instrumentos públicos denominados compraventas. En este caso de la donación, se explicaba que ahí no es un valor determinado. Por ejemplo, si la propiedad en el YUSI tiene un valor de 1,000,000 de quetzales, la ley solamente nos indica que tenemos que hacer una estimación. En este caso se estimó por un precio alto porque la propiedad debe ser carísima, ¿verdad?
Pero ese tipo de contratos traslativos de dominios que usted menciona, hace mucho tiempo que ya no se puede trabajar de esa forma. No se hacía por 300, se hacía por 100 quetzales. Pero ahora ya no se puede. Si alguna de las propiedades no tiene matrícula, tendríamos que aperturarle porque en el registro general de la propiedad siempre nos exigen el recibo último del último trimestre o la apertura de matrícula, precisamente para que no se den esas simulaciones de contratos, del precio de los contratos, ¿va? Porque no es simulación de contratos, sino que es del precio. Ajá, sería evasión de impuestos. Evasión del pago de impuestos fiscales. Gracias. Bueno, para servirle. Bueno, no sé si alguna otra persona, miren su compañero, ya sació su duda, participó, la clase se vuelve dinámica. ¿Alguna cosa de alguien que tenga una experiencia o algo que quiera preguntar, algo que quiera compartir? Da una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. ¿Para la revocación de una donación se hace por la vía judicial o por la vía Sí, notarial? obligadamente la revocación de la donación es autorizada por un juez, nada más por utilidad, por ingratitud, perdón, por ingratitud. O sea que la persona que donó tiene que demostrar la ingratitud de parte del donatario hacia él. Y el juez, luego de las pruebas, va a poder revocar esa donación para regresársela al donante en el sentido de que el donatario fue ingrato y por ese motivo es que se revoca. Pero solamente puede ser judicial. Solo porque él tiene deseos y se lo manifiesta notarialmente, no. Lo tiene que presentar con un auxilio de abogado ante un juzgado de instancia civil de la localidad donde se encuentre el inmueble. Yo tengo una duda, licenciada. Dígame. En los casos que yo recuerde, ahorita no tengo el código a la mano, pero que yo recuerde, la ingratitud el plazo es de 6 meses. ¿O no? Pero no necesariamente porque cuando la ingratitud se da, no tiene a la mano el código. Si quiere lo voy a buscar yo, así lo vemos de una vez. ¿No tiene usted a la mano ahí el código? Ahorita. Si no lo voy a traer yo porque no lo tengo aquí. Porque si la ingratitud se da después de los 6 meses, Pero según recuerdo, Linda, creo que Sí, es que esa es mi duda realmente, si existían casos de excepción al haber transcurrido ese plazo. Creo que sí, pero miremos el código. Yo no lo voy a traer o usted lo tiene ahí. Vamos a ver, Cecilia, ¿no lo tiene usted a la mano? No, Linda, pero ya hace tiempo estaba leyendo, dice que 6 meses después de que se enteró de la causa de ingratitud. Ahí está la palabra clave. Cecilia ya contestó, Celeste. Después de enterarse. Sí, es que me recordaba que eran 6 Mire, meses, pues, pero no sí, sabía si después ahí está la palabra clave. Miren por qué es importante. Yo no tenía clara esa palabra, pero sí sabía que se podía, pero no sabía cómo explicárselo. Es porque después de que se entera de la ingratitud, o sea que el tiempo está libre, porque si no, si fuera solo 6 meses, no tendría razón de ser ese artículo. Porque pasados los 6 meses, ya puede ser ingrato el donatario y el otro pobre se queda hasta sin comer. Pero dice de enterado. O sea, el artículo tiene esa palabra clave. Pero busquémoslo. Tiene a la mano el código. Fíjese, licenciada, que en el artículo 1869 menciona que la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Vuelvo a leer despacio. Perdón. Vamos a ver. Artículo 1869 del Código Civil dice, la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Lo que pasa es que él para poder presentarse al juzgado va a revocarlo,
pero el que da la autorización, pero en el procesal civil y mercantil te dice Licenciada. ajá, Está en 1879. ¿qué dice ahí? Yo Vamos a me ver. confundí, es que el En el 1876. 1866 sí está lo de las, en Dígamelo, el primer Celeste. Vamos numeral a ver. está el inciso. Dice primero, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o bienes, Ahí está. o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. Ujú. ¿Y qué más? Y está, el segundo está, fue declarado inconstitucional. Y el tercero dice por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Ajá, pero ¿y lo de los 60 Ay, lo del días? principio no lo leí. ¿Lo del La plazo? donación gratuita y la onerosa en parte que constituye la donación efectiva puede ser revocados por causas de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos. Ah, están en 1874. Aquí tengo yo el llamado ese. Dice, la Vamos a ver, pues. facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que la Ahí está, motiva. Sí. ahí está. Entonces, vamos a unir todos esos artículos y de hecho ustedes, compañeras Cecilia, Celeste, Ángela, Angie, completaron, Edgar, completaron la exposición y volvieron la exposición dinámica. Depende de nosotros, de los que nos encontramos conectados, de hacer dinámica la clase. Porque si Licenciada. solo nos sentamos a escuchar, torna aburrido. ¿Manda? El 1879 habla, pero de la reducción o rescisión de donación, porque también es el mismo plazo de 6 meses. Pero se Dice, puede solo parcialmente reducir. sí, dice, la acción para pedir la reducción o rescisión de la donación dura 6 meses, contados desde el día en que sobrevino el motivo de la reducción o la rescisión. Sí, ajá. Ese es el fundamento, el basamento que vamos a usar para poder nosotros resolver un caso que se nos planteara a la hora de un examen, ya sea ya sea en forma escrita o sea en forma oral. Imagínense que usted en su técnico profesional, lo primero que hace el docente de Derecho Civil va a ser decirle, bueno, ¿y qué contrato le gusta a usted? ¿De cuál quiere que le pregunte, verdad? Entonces, cuando llega a los contratos en particular, entonces ustedes le pueden decir, pues, la donación. Imagínense todas las preguntas que podrían salir. ¿Qué quiere decir donación? ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son los elementos? Todo lo que aprendimos el día de hoy. Bueno, y la donación se puede revocar. ¿Y por qué se puede revocar? Y entonces, ¿tiene usted el fundamento de ley? Puede sacar su código, porque en el técnico profesional no es difícil. Lo que pasa es que no sé por qué le tienen tanto miedo. Tienen que tener todas sus leyes y todos sus códigos y todo lo pueden usar. Pero ustedes tienen que tener la forma, la tranquilidad de poderle decir al docente, ¿puedo sacar mi ley? Claro que sí, puede sacarla. Y si ustedes la han estudiado, tienen así como hizo Celeste, el llamado para qué artículo, esto y lo otro. Y cuando sienten, ustedes están dando una clase de lo que aprendieron en sus cursos. Y ya cuando están estudiando para el privado también. Así como lo hicimos ahorita, es el técnico profesional. Por eso yo les digo, no se atormenten, si es lo más fácil que hay, pero cuando han estudiado, cuando han recibido sus clases y cuando entre todos nos apoyamos, porque ahorita ¿qué hicieron? Me imagino que todos los que nos encontramos conectados, inclusive yo, aquí a la par del tema, señalé todo el fundamento para que la próxima vez, si no se me vienen los artículos, ya los tengo yo aquí, porque ustedes me ayudaron y me apoyaron. Y así es como nos tenemos que apoyar en cada exposición para poder comprender y para poder dejar claro el punto. Gracias, Celeste. Gracias a todos los que participaron. Les agradezco mucho y esta es la forma como debemos de dinamizar nuestras clases, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no hay alguna otra intervención en relación a la donación? Entre vivos. Ya recordé que la compañera aquí no va a exponer hasta el lunes, porque yo le autoricé porque a ella es a la que se le murió un pariente. Entonces ella va a exponer hasta el lunes, yo le autoricé eso. Por eso no está ni conectada, porque ella está de pésame.
Vamos a continuar con las 2 personas a las que les corresponde el día de hoy. Ya en la lista oficial, que es la compañera Sheila y la compañera Blanca. No sé si ya estarán listas. Buenas noches, licenciada. Buenas ¿Ya puedo noches. empezar a compartir? Sí, la vamos a escuchar. Empiece con el nombre del tema y es suya la pantalla. Bueno. Carlos, aquí así por los 51 segundos, casi imposible describirlo tan rápido. 21.85, la marca de acceso de que vemos de canadiense, así que es una prueba rapidísima. Esta no Tal vez me hacen el favor de los que tienen el audio puesto o tienen algún televisor encendido o radio, no sé qué es. Bueno, porque se escucha. Y Licenciada, disculpe, fíjese que yo estoy intentando compartir y no me deja. Sí, pero sí tiene autorización. Sí tiene autorización. Tranquila, porque se ponen nerviosos y al lado izquierdo, en la parte superior. Ahí está ya. Ahí ya va a salir. Buenas noches, compañeros. Voy a empezar mi tema el día de hoy exponiendo la servidumbre de paso. Continúe. Entonces, vamos a empezar con qué es servidumbre. Como dice aquí que servidumbre está entre los contratos de limitación de dominio. Lo que esto quiere decir que se va, según el diccionario académico de Osorio, dice que es un derecho en predio ajeno que limita el dominio de este y que está constituida a favor de la necesidad de otra finca perteneciente a distintos propietarios. Casi siempre la servidumbre la vemos como es una calle que tal vez otra finca no tiene un paso para llegar hacia un acceso, ¿verdad? Se clasifica como servidumbre. La servidumbre se puede clasificar como continuas o descontinuas, aparentes y no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o se puede ser incesante. Es intervención, no es ninguna intervención, ya que es un hecho actual del hombre y que necesita algo que lo realice, ¿verdad? Un motivo, pero más que todo que sea del hombre. Y son aparentes las que anuncian por obras y signos exteriores dispuestas para su uso y aprovechamiento. Entre las características que tiene la servidumbre son susceptibles solo los inmuebles, activa o pasivamente. Son derechos accesorios unidos a un inmueble de carácter inseparable. Se transmiten con la finca o el predio no indispensablemente. Pueden ser temporal o perpetuas. Y para que surtan efectos deben inscribirse en el registro. Su regulación legal la encontramos en el Código Civil, Decreto de Ley 106 del artículo 752 al 821. Ahí encontramos regulado todo sobre la servidumbre y existen varias servidumbres, ¿verdad? Como puede ser la servidumbre de paso y la servidumbre de acueducto, que es lo que regula el Código Civil. También ahorita ya hablando sobre la servidumbre de paso, podemos decir que la servidumbre usualmente es un camino o una calle o un callejón, salvo convenio entre las partes. No debe tener un ancho menor de 2 metros ni mayor de 6. El largo lo determina la distancia que existe desde donde inicia la servidumbre
en el predio sirviente hasta la salida de la calle o carretera o camino, ¿verdad? Al construirse la servidumbre, el propietario del predio sirviente sigue siendo dueño de todo su predio. Lo que sucede es que ahora tiene una limitación sobre su predio, lo que sucede sobre su predio, sobre la fracción en la cual se construyó, ¿verdad? En la servidumbre. Esta limitación se convierte en un derecho para el propietario del predio dominante. Ahí podemos ver que existen dos clases, no son clases, sino que dos características de la servidumbre, ¿verdad? Que podemos decir que uno es sirviente y otro dominante, ¿verdad? Entonces, también puede ser que exista también puede existir una servidumbre de paso cuando es del mismo dueño. No es necesario que otra persona vaya a utilizar la servidumbre de paso, sino que puede ser que el dueño de dos fincas necesita también una servidumbre, pero es importante estipularlo y hacerlo formal a través de una escritura, ¿verdad? Luego, con las obligaciones previas al otorgar la escritura de la servidumbre, son los documentos de identificación de los otorgantes si no fuera conocido por el notario y el título que acredita la propiedad de los predios. Y están las obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura de servidumbre. Primero es razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada. Segundo, los testimonios especiales al Archivo General de Protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Y tercero, el testimonio del primer testimonio es el que se presenta en el registro con duplicado a su registro. ¿Qué impuestos debemos pagar de los testimonios? En el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial por tratarse de un valor determinado por el pago de la indemnización, es de los 2 por millar sobre el valor del contrato, es decir, el impuesto de 2 quetzales por cada 1000 quetzales del contrato. Este monto no debe exceder de 300 quetzales, según el artículo 3, numeral 2, literal A, del decreto 82-96 del Congreso de la República. Otro impuesto que se paga es el testimonio para el cliente. A este testimonio se le debe acompañar el recibo del pago del impuesto valor agregado del IVA, que en la actualidad es del 12%, de la indemnización que se pagó por la servidumbre de paso, según el artículo 10 del decreto 27-92 del Congreso de la República. Cuando se trata de una escritura en la cual se paga indemnización por ser ambos predios del mismo dueño, no constituye hecho generador de ningún gravamen. En el testimonio especial sí se cubre el pago del impuesto notarial del valor determinado de 10 quetzales. Ahora voy a pasar con la parte de la práctica. Solo la voy a interrumpir un poquito. Vamos a esperar la parte práctica porque voy a abordar unas cositas para poder respaldar su exposición. Y por si no tiene duda, también vamos a dar la oportunidad. Estos contratos, la servidumbre de paso, ya como la compañera ha expuesto, salimos de los traslativos de dominio y esto consiste en la clasificación de las limitaciones sobre el dominio. Ella muy acertadamente explicaba que de hecho la servidumbre puede estar a favor del mismo dueño, constituyéndose como el predio que da y el predio que goza, el predio sirviente y el predio dominante, así se les llama a los predios, ¿verdad? O sea, la tierra que hace una función y la otra. Ella dentro de la clasificación decía que existen calles, callejones o espacios donde se encuentra enclaustrado alguien que no puede salir. Hasta el mismo dueño del predio puede disponer de 3 terrenos
Pero si no constituye lo que es la servidumbre de paso, no va a poder ser, si no lo va a poder dividir, porque no va a haber un lugar por donde el que queda de último, que está enclaustrado, pueda salir ni entrar. Entonces, dentro de este tipo de limitaciones de la propiedad, denominada servidumbre de paso, se establecen tres características específicas. Se dispone del espacio para pasar, en palabras simples. Se disfruta de ese espacio como predios sirvientes y dominantes. Ambos lo pueden disfrutar porque de hecho las colindancias pueden quedar también para ese lado del usufructo y ambos predios lo van a disfrutar y lo van a usar. Este tipo de limitación sobre el derecho de propiedad va a consistir en eso, de que va a poder aportar a otros vecinos el uso, disfrute y disposición de ese espacio, ¿verdad? En este tipo de limitaciones se puede hablar no solamente de lo que es el paso de las personas, de los vehículos, para pasar, como dice la palabra así simple, ¿verdad? No, que también podemos hablar de la Constitución decía ella muy acertadamente, que también podíamos hablar del uso de la Constitución de la servidumbre de acueducto. Eso es lo que señala nuestra legislación, pero también de ahí se derivan otra serie de constitución de servidumbres, donde podemos hablar de la denominada de estribo, de la denominada de compuertas, de la denominada de abrevaderos y de saca de agua. Voy a señalar o alguien quiere participar voluntariamente para señalar en qué consiste cada una de estas que acabo de nombrar. O yo puedo señalar a cualquiera de los que nos encontramos conectados para poder recordar en qué consiste cada uno de este tipo de constitución de las limitativas de dominio denominadas servidumbres. ¿Le puedo apoyar, licenciada? Sí. En el artículo 778 del Código Civil está la servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intente construir una presa no sea dueña de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. La construcción de compuertas también hizo mención usted. El artículo 780, en el que para dar riego a su heredad o mejorarla, necesita construir compuertas o partidora en la acequia o regadora por donde haya de recibir. Acequia. Disculpe. O regadora por donde haya de recibirlos, sin gravamen ni merma para los demás regantes. Podrá exigir de los dueños de los márgenes que permitan su construcción previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se originen para la nueva servidumbre. No sé cuál otro hizo mención. Hice mención del de estribo, del de compuerta, del abrevadero. Y de saca de agua. Del abrevadero y saca de agua es el artículo 781. La servidumbre forzosa de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de algunas poblaciones o caseríos previa la indemnización correspondiente. Muy bien. Entonces ahí pudimos ver cómo se amplió un poquito la información. Y usted muy bien dijo qué es, pero yo quiero saber también cómo se puede extinguir, cómo se extingue esa constitución, por qué motivo. Un ejemplo nada más. Le voy a, según el Código Civil, en el artículo 817 encuentra cuatro formas de extinguirse, ¿verdad? Pero voy a leerle por el no uso,
le voy a hacer mención de las 4. Por Por se lo el no explica uso. uno. Ujú. Ajá. Bueno, por el no uso es que ya no, en realidad no tiene utilidad, ¿verdad? Y durante 3 años, que es importante también que tomemos en cuenta el tiempo, ¿verdad? Desde el día que se dejó signo aparente de la servidumbre. Y también está cuando los predios llegaran sin culpa del dueño sirviente o del Estado que no pueda usarse la servidumbre. Tercero, por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Y cuarto, cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo que se cumpla la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. Ujú. El artículo ese es el 800, ¿qué? 17. 817. Entonces, la sugerencia para todos los participantes es que tomemos nota de los fundamentos de ley para poder a la hora de un caso en forma específica, qué es, cómo se extingue. A veces se les pide un ejemplo de cómo se extingue o se les pone un caso, ¿verdad? Y entonces la respuesta va a ser el fundamento legal, va a ser el 800, el que está señalando la compañera. Se caracteriza por ser susceptible solo los bienes inmuebles. Derechos accesorios se transmiten con la finca o con el predio en una venta, ¿verdad? Se hace constar que tiene ese derecho de limitación, por eso hay una escritura, una cláusula en todas las escrituras donde dice que se encuentra libre de anotaciones, limitaciones o gravamen que afecten los derechos de la parte que adquiere. En este caso se tendría que decir que libre de la limitación correspondiente a una servidumbre de paso a favor de, no tiene otra, ¿verdad? Pero sí se tiene que especificar que sí tiene esa limitación. Pueden ser temporales y perpetuas. En este caso es una de las formas de extinguirla a la hora de que se cumpla el plazo para el cual fue constituida. Y si es a perpetuidad, entonces pues ya se entiende que a perpetuidad es para todo el tiempo, ¿verdad? Para que surtan efectos deben de inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Y la sugerencia que ustedes tienen que dar como auxiliares, directores y en sus oficinas profesionales va a ser que se tiene que constituir por medio de un plano, identificar plenamente dónde inicia, dónde termina, qué ancho va a tener y a qué predio va a servir y a qué predio va a ser el que va a dar y qué predio va a ser el que va a usar en forma específica y durante qué tiempo, para qué tiempo se va a constituir, ¿verdad? Por medio de un contrato solemne, que en este caso es una escritura pública, y como recae solo sobre bienes inmuebles, se va a considerar el hecho de que el bien inmueble va a tener plena inscripción en el Registro General de la Propiedad, ya sea de la zona central o del segundo registro. Vamos a dejar a la compañera, luego de esta pequeña ampliacióncita, que explique la parte práctica, por favor, de su exposición. Bueno, recordando que es una escritura y es un contrato, sus elementos son bilaterales, consensuales, real, oneroso y condicionales. Entonces vamos a empezar a verlo por qué son bilaterales, porque existen dos partes que se van a hacer mención, consensual porque se llegó a un acuerdo entre las partes y real porque es sobre un bien inmueble, ¿verdad? Y es oneroso porque va a haber una gratitud sobre el contrato, ¿verdad? Y existen condiciones para poder entregar la servidumbre. Empezamos con la introducción de la escritura número 10 en la ciudad de Jalapa el 30 de julio del 2021 ante mí, Sheila Maresa Lucero Arriaga, notaria. Por una parte comparece el señor Santiago López y López de 52 años, casado, guatemalteco, agricultor, domiciliado en Monjas, Jalapa, persona de mi conocimiento. Y por otra parte comparece el señor José Enrique Argueta Rodríguez, de 75 años, casado, guatemalteco, agricultor de este domicilio, persona de mi conocimiento. Doy fe a que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados. B, que se encuentran en el libre ejercicio de derechos civiles y que otorga
la constitución de servidumbre de paso de conformidad con las cláusulas siguientes. Ahí terminamos la parte introductoria y empezamos con el cuerpo, donde dice primero, manifiesta el señor Santiago López y López, que es el propietario de la finca y se identifica la finca 56,000, folio 200, libro 200 de Jalapa, ubicada en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, con el área y medidas y colindancias que consta en su respectivo inscripción del registro general de la propiedad de la zona central y será identificada como predio sirviente. Segunda, por su parte manifiesta que el señor José Enrique Argueta Rodríguez, que es el propietario de la finca 718, folio 309 del libro 280 de Jalapa, en el área y medidas de colindancia que consta en su respectiva inscripción del registro general de la propiedad de la zona central y será identificada como predio dominante. Tercera, expresa el señor Santiago López y López que constituye sobre la finca de su propiedad identificada en la cláusula primera de este instrumento la servidumbre de paso a favor de la finca que pasa por el predio dominante, la cual fue identificada en la cláusula segunda de este instrumento, propietaria del señor José Enrique Argueta Rodríguez. La servidumbre que consiste en una franja de 15 metros de ancho por 910 metros de largo y atraviesa la finca o predio sirviente de poniente a oriente, paralelo al lintero de la Hacienda Santa Cruz, con el objeto que la finca que ahora será predio dominante tenga salida hacia la carretera y tendrá las siguientes medidas y colindancia. Al norte 900 metros con medidas sirvientes, al sur 910 metros con Hacienda Santa Cruz, al oriente 15 metros a la aldea del Chahuite, calle de terracería de por medio, y al poniente 15 metros con predio dominante. El área total es de 13,752 metros cuadrados. Cuarto, se declara que compareciente en las calidades con que se actúa, que la servidumbre se constituye a perpetuidad. Ahí hacemos mención del tiempo, ¿verdad? Que es el lapso que va a tener la servidumbre de paso. Que las fincas, tanto de predio sirviente como predio dominante, hace constar de manera expresa que sobre los inmuebles descritos no existe gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y el notario les advierte de las responsabilidades en que incurrirán si lo declarado no fuera cierto, siendo a cargo del predio dominante los trabajos que sean necesarios para mantenerla y usarla, pagando en este momento propietario del predio dominante lo equivalente al valor del terreno, propietario del predio sirviente la cantidad de 100,000 quetzales como indemnización equivalente al valor del terreno y al perjuicio de que pueda ocasionarse recibiéndose de conformidad el propietario del predio sirviente en su entera satisfacción. Quinta, por último, los otorgantes, en lo que a cada uno le corresponde y la calidad con que actúan, manifiestan su aceptación con el presente contrato. Doy fe a todo lo expuesto. B, tuve a la vista los títulos de propiedad de ambos predios y planos de servidumbre. C, advertí a los otorgantes de los efectos legales del presente instrumento, así como de las obligaciones relativas a la inscripción del testimonio de esta escritura en el registro de la propiedad con sede en la ciudad capital. Y D, leí lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su objeto, validez y efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Y en la parte de abajo están las firmas y mi firma y mi sello. Está bien. Está bien, lo único que se ponen muy nerviosos y no pueden leer, siento yo que están tan nerviosos y estamos en confianza. Tienen que hacerlo despacio para poder leer bien porque se traban en la lectura.
A estas alturas ya no pueden darse ese lujo porque ya son casi abogados y notarios y no pueden leer. Eso no es concebible. Lo que pasa es que se ponen nerviosos. Quiero felicitar a las personas que han presentado su exposición en relación a la configuración, que la han trabajado exacta en los bordes del lado derecho e izquierdo a 25 líneas y del lado anverso y reverso en forma perfecta. Los quiero felicitar porque eso cuesta un montón, y en estas hojas que ustedes tienen que es de práctica, pues me imagino que no deben de estar exactas a las otras, pero sí tienen sus dificultades, ¿verdad? Muchas gracias por su exposición. Fíjense que por el horario voy a suspender la clase de hoy, y la compañera que le correspondía, que es Lima Mancía Blanca Janet, va a pasar el viernes con Martínez Gómez Jamie Corina y con Estrada Pivaral José Augusto. A ese día también, el lunes, perdón, no, el viernes, hoy tenemos viernes, el lunes, perdón. Y ese día también va a exponer Aquino Castañeda Sandra Karina. Entonces, no tienen ninguna otra duda ahorita en relación a las exposiciones que hubo. Yo felicito a los que expusieron porque fueron muy, muy acertadas, muy buenas. Volvimos un poco dinámica la clase, no fue tan estática. Y los felicité y los quiero volver a felicitar por el punto donde se encuentran y que lo están haciendo muy bien. ¿No hay alguna otra intervención? Voy a dar por terminada la clase del día de hoy y nos vemos el lunes. El lunes ya es agosto, me parece, ¿verdad? 2 Sí, licenciada. 2 de agosto. Entonces ese día nos conectamos nuevamente en el horario de clase, y felicitaciones a los compañeros que intervinieron. Sus intervenciones fueron muy acertadas y espero que así sigamos el lunes con la próxima clase. Pasen buena noche. Nos vemos, feliz Gusto noche. atenderlos. Nos Gusto vemos. verlos y atenderlos. Adiós. Gracias. Adiós.